Muy buenas tardes a todas y todos los docentes que nos acompañan en esta transmisión en vivo. Les damos la más cordial bienvenida a este webinar sobre contratación docente 2023, la cual es convocada por la Dirección Técnico-Normativa de Docentes y que cuenta con el soporte de la Dirección de Innovación Tecnológica en Educación, a quienes agradecemos por permitirnos llegar a ustedes. El webinar de hoy tiene dos momentos importantes. El primero es una exposición sobre el proceso de contratación docente que se realiza en el marco del Decreto Supremo número 001-2023-MINEDU. Y el segundo momento será para absolver las consultas que nos hagan llegar a través del chat de esta plataforma y que pueden ir haciendo desde este momento. ¿Cómo se postula? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Cómo es el procedimiento? Todas estas interrogantes serán respondidas por el especialista de la Dirección Técnico-Normativa de Docentes, el doctor Andrés Izaguirre Minaya, a quien le damos la más cordial bienvenida. Doctor Andrés, buenas tardes. Adelante, lo escuchamos con su exposición. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias, estimada Inés. Un saludo cordial a todos nuestros maestros y maestras que nos acompañan el día de hoy. Como ya lo he señalado, es una transmisión en vivo. Es el segundo escenario de comunicación que tenemos desde el Ministerio de Educación. El primero ha sido realizado entre el día miércoles y ayer jueves, compartiendo cuáles son los alcances y este nuevo procedimiento para la contratación docente 2023, pero dirigida hacia los implementadores, hacia los comités de contratación, tanto de las unidades de gestión educativa local como de las direcciones regionales de educación. Y en este momento, este webinar está dirigido hacia ustedes, estimados maestros y maestras, que van a estar como postulantes al presente contrato docente 2023 en sus diferentes modalidades. Entonces, sin más preámbulos, también quiero alcanzarles el saludo de nuestro director general, el señor Guillermo Molinari Palomino, y nuestro director de la Dirección Técnico-Normativa de Docentes, el señor Eloy Cantoral Licla. Entonces, en este momento voy a proceder a compartir la presentación. Bien, como ya es de dominio público, el día 23 del presente mes se ha publicado el Decreto Supremo 01-2023-MINEDU, que es la norma que va a regular el proceso de contratación docente en sus distintas modalidades, así como también está estableciendo cuáles son los requisitos que deben de acreditar los postulantes para cada una de las modalidades, a cargo de quién va a estar el desarrollo, cuáles son los impedimentos, qué documentos se debe de presentar, así como también en este año se está implementando la renovación de contrato docente para la modalidad de educación técnico-productiva. Entonces, empezamos. Vamos a compartir con ustedes cuál es la finalidad, qué es lo que busca regular este procedimiento. Establecer disposiciones en relación a los requisitos y condiciones para la contratación de profesores y su renovación en programas educativos, así como en instituciones educativas. Y esto es generando las condiciones para poder tener un buen inicio del año escolar. Es decir, que todos nuestros estudiantes cuenten con su profesor desde el primer día de clases. Algunas consideraciones generales que compartimos con ustedes, estimados maestros y maestras. Empezamos señalando que el requisito de formación académica, la experiencia laboral u otros requisitos solicitados para la modalidad educativa, nivel o ciclo y área curricular o campo de conocimiento a la que se presente el postulante no otorga puntaje. ¿Cómo podemos entender esta primera para postular a la contar con título del nivel primaria y el postulante tiene, aparte de su minuto, dejo de compartir. ¿Me comentas, por favor?
Bien, con las disculpas del caso, ha habido un pequeño problema técnico que ya ha sido superado. Entonces, compartíamos con ustedes cuáles son las consideraciones generales respecto de cómo presentar la documentación. Y señalábamos que, con respecto al requisito de formación académica, experiencia laboral u otros requisitos solicitados para la modalidad educativa, nivel o ciclo y área curricular o especialidad o campo del conocimiento a la que se presenta el postulante no otorga puntaje. Entonces, poníamos un ejemplo. Postulante se presenta para una plaza en el nivel primario. El requisito que se solicita, de acuerdo al perfil, es título en el nivel primaria. Pero el postulante cuenta, además, con un título de segunda especialidad, cuenta con un grado de maestro, tiene diplomados, tiene capacitación. Entonces, todo lo demás adicional a su título profesional en el nivel primaria es a lo que se le va a otorgar puntaje. No se le va a otorgar puntaje al título del profesor de nivel primaria, porque se entiende que ese es el título con el cual está acreditando el cumplimiento del requisito de acuerdo a su perfil. También señalamos que se puede acreditar a un representante mediante una carta poder simple. Esto es cuando de repente el postulante no pueda estar presente por diferentes motivos. Obviamente acreditará a un representante quien va a elegir en su nombre y representación la vacante y recibe el acta de adjudicación. También se ha establecido que quien no se presente al acto de adjudicación mantiene latente, ¿sí?, su ubicación en el cuadro de méritos y se prosigue con el siguiente postulante, es decir, no pierde su ubicación. Se establece también que quien decide no adjudicarse estando presente también mantiene latente su ubicación en el cuadro de méritos a la espera que se generen nuevas vacantes. El postulante adjudicado puede presentar su renuncia. Se ha dado casos y esto tendría que realizarlo en el momento de la adjudicación ante el comité. ¿Y cuál va a ser la consecuencia? Que este postulante se va a excluir del correspondiente cuadro de méritos en todo el periodo lectivo. Finalmente, con respecto a las consideraciones generales, y esto sí es una incorporación, no corresponde dar por concluido el contrato al docente que cumple 65 años estando con vínculo laboral vigente. ¿Cómo podemos entender? Similar a lo que sucede con los maestros nombrados, que cumplen años en el desarrollo del año lectivo, acompañan a sus estudiantes hasta el 31 de diciembre. En este caso, un maestro contratado que en el desarrollo de su contrato cumple 65 años, permanecerá en su contrato hasta la culminación. Entonces, creemos que esto también es un beneficio para ustedes, estimados maestros y maestras. Pues bien, pasamos al siguiente tópico referido a la contratación por resultados de la prueba única nacional. En esta primera modalidad de contratación, ¿quiénes participan? Participan un segmento ya de postulantes que forman parte de los cuadros de méritos de quienes rindieron la prueba nacional en el año 2022. Ya el día 24 del presente mes, en la página web de evaluación docente, se han publicado los cuadros de méritos y ya cada uno de ustedes sabe cuál es su ubicación, así como también las unidades de gestión educativa local a través de sus comités también saben cuáles van a ser los postulantes con los cuales van a empezar esta primera modalidad de contratación. ¿Cómo participar? ¿Qué presentar? El postulante que forma parte de los cuadros de méritos establecidos por la prueba nacional debe presentar su expediente en forma presencial o virtual a la UGEL donde se inscribió, dentro de la fecha aprobada en el cronograma, adjuntando lo siguiente. Y para esto, en el presente año, en virtud de la única disposición complementaria final del Decreto Supremo 01-2023-MINEDU, que faculta a la Dirección General de Desarrollo Docente a establecer un cronograma para el presente año 2023. Y ese cronograma ha sido dado a conocer a las direcciones regionales de educación y a las unidades de gestión educativa local a través del oficio múltiple 016-2023-MINEDU. En este oficio múltiple, adicional a algunas precisiones, se ha establecido el cronograma para el presente año y empezamos con la presentación
de la acreditación de los requisitos desde el día 30 del presente mes. ¿Y qué es lo que deben de presentar con respecto a documentos? ¿Qué es lo que deben de acreditar? Y se establece allí que se debe de acreditar los requisitos de formación académica señalados para la modalidad educativa, educación básica especial, educación básica regular, educación básica alternativa, así como en sus respectivos niveles o ciclos y el área curricular o especialidad del grupo de inscripción de la norma que convocó a la prueba nacional. Y estimados participantes, la norma que convocó a la prueba nacional ha sido aprobada a través de la resolución viceministerial 081-2022-Minedo. Entonces nos tendríamos que remitir a esa norma para ver cuáles han sido los perfiles de acuerdo a cada grupo con referencia a la fecha de emisión del título. Tiene que ser la fecha. Entonces, si queremos saber cuándo fue la fecha de inicio de actividades para la inscripción al proceso de nombramiento, tendremos que remitirnos a la resolución viceministerial 082-2022-Minedu. En la misma, la primera de las actividades es esta, la de inscripción, que empezó el 5 de julio del año 2022. Entonces, la fecha de emisión del título con el cual se acredita la formación académica tuvo que haber sido emitida hasta antes del 5 de julio. Esta precisión es únicamente para los postulantes que participan en la primera modalidad de contratación. Adicionalmente a ello, se tiene que cumplir con los requisitos generales. ¿Y a qué nos referimos? Formación académica, gozar de buena salud física y mental y tener menos de 65 años. Y ello lo acreditamos con la suscripción del anexo 8. Conjuntamente con los requisitos ya establecidos, se deberá de presentar los anexos 8, 9, 10, 11, 12 y 19, debidamente llenados, firmados y con la impresión dactilar. Ahora bien, de repente asalta la duda, ¿qué pasa si no pude presentar los documentos completos o de repente escaneándolo faltó alguna parte o con respecto de los anexos, no los llené completos o no consigné mi firma en alguno de ellos o no consigné mi huella dactilar? Pues entonces, ante esa omisión en la presentación de los documentos, el postulante será declarado como observado. Entonces, ante la interrogante, ¿qué sucede si fui observado? El postulante declarado observado por el comité puede subsanar dicha omisión hasta la fecha de la adjudicación. Así es, estimados participantes, no es que van a ser retirados del cuadro de mérito, van a tener la oportunidad de poder subsanar hasta la fecha de la adjudicación, pero siguiendo cierto procedimiento. ¿Qué pasa si el postulante que obvió de repente presentar alguno de los requisitos o alguno de los anexos no registra empate? Es decir, se ubica en el orden de prelación número 3 y está solo. Significa que no tiene empate. Entonces, si el postulante no registra empate, deberá presentar su expediente con los documentos a que hace referencia a los literales A y B del artículo 17.1 de la norma. ¿Y a qué nos referimos? Cumplimiento de los requisitos académicos, requisitos generales y específicos de ser el caso, y los anexos. Es decir, presentar su expediente ante el comité, quien verificará el cumplimiento y procederá a adjudicarlo en el orden de méritos que se encuentra en el cuadro producto de haber rendido la prueba nacional. Y esto es para quien no tiene ningún empate. Pero en los cuadros de méritos también se registran algunos empates. Entonces, para quien cuente con un empate, además de él, en este caso, 2 postulantes están empatados, pero de repente solo uno de ellos presentó su expediente. Ese único postulante empatado que presenta su expediente cumple los requisitos y será llamado primero dentro de su grupo de empate. El comité a continuación llamará al segundo postulante que está empatado. El segundo postulante presentará su expediente, igual también con los documentos que acreditan los literales A y B del 17.1,
requisito de formación académica, requisito general y específico y los anexos, y será adjudicado al último de su grupo de empate. Pero también se ha visto que comparten en este caso hasta un triple empate. De darse en este caso de un triple empate y en la casuística solo uno presente el expediente, ese único postulante será evaluado y será adjudicado primero. Dentro de ese grupo de triple empate será adjudicado primero. ¿Cómo adjudicar a los otros dos postulantes que no presentaron su expediente? Pues entonces ahí se ha regulado que el comité usará el orden de ubicación en el cual se encuentran consignados en los cuadros de méritos. Entonces, hasta allí, estimados postulantes, creemos que esta es una mejora en la norma que busca generar mayor condición y que todos los postulantes que estén en el cuadro de méritos sean adjudicados en esta primera modalidad. Pero también puede darse el caso de que el postulante no presentó su expediente y en el momento mismo de la adjudicación tampoco lo lleva, es decir, no lo acredita ante el comité. Pues en este caso, de no presentar su expediente ni hasta en el acto mismo de adjudicación, el postulante no será adjudicado y el comité procederá a retirarlo del cuadro de méritos. ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cuál es el paso a paso? ¿Qué es lo que el postulante tiene que saber para poder participar en el proceso de contrato docente en las diferentes modalidades? El primer paso, verificar la publicación de plazas y el cronograma que ha sido publicado por la Dirección Regional de Educación. Y como ya hemos compartido con ustedes, estimados participantes, a través del oficio múltiple 016, se ha puesto en consideración de las direcciones regionales de educación un cronograma general para el presente año, en el cual el día 1 de febrero el Ministerio de Educación realizará una prepublicación de plazas. Como su mismo nombre lo dice, es una publicación previa, es una publicación preliminar. De allí, la siguiente publicación final está a cargo de la UGEL o de la DRE. Y esta publicación final se realizará el 10 de febrero para la primera modalidad de contratación. Entonces, hasta el día 10 de febrero, tanto la UGEL van a tener tiempo para poder actualizar todos los desplazamientos y puedan publicar el 100% de sus plazas. ¿Cuál es el segundo paso que deben de tener en cuenta, estimados participantes? El postulante debe presentar su expediente en la UGEL de acuerdo a la modalidad especialidad del cuadro de méritos, y esto es para la primera modalidad de contratación. Como tercer paso, el comité de contrato de la UGEL verifica el cumplimiento de los requisitos. Ya lo habíamos desarrollado en las láminas anteriores. Y en caso de empate, obviamente el empate ya se encuentra establecido en los cuadros de méritos de la prueba nacional, el comité calificará el expediente a efectos de desempatar y hará una publicación preliminar solamente sobre los que están empatados. Como cuarto paso, de encontrar, digamos, omisión en la calificación de su expediente, deberá de presentar su reclamo correspondiente. A su turno, al comité de la UGEL le tenemos un cuadro de méritos final. Gracias. Tenemos ya el cuadro de méritos final. Frente a ello, el comité de contratación realiza la adjudicación de plazas y emite el acta de adjudicación a los postulantes que resulten adjudicados. Como último paso, el comité entrega el contrato al docente, quien debe remitirlo firmado, en este caso a la UGEL, en un plazo de 24 horas para que posteriormente se emita la respectiva resolución de contrato a través del sistema Nexus. Lo que se debe de tener en cuenta, en este caso, estimados participantes, con respecto a cumplir con el requisito de formación académica, experiencia laboral u otros requisitos solicitados para la modalidad educativa, nivel o ciclo y área curricular
especialidad o campo de conocimiento a la que se desea postular. Como primer caso, como primer punto a tener en cuenta, el postulante con título pedagógico en educación física o en computación e informática no puede optar por una vacante del nivel o ciclo educativo distinto al que voluntariamente eligió y postuló. Es decir, si el comité concluyó con un cuadro de méritos, por decir, en el nivel primaria de educación física, y todavía tenemos postulantes en el nivel secundaria del área de educación física, el comité no puede adjudicar plazas del nivel primaria al nivel secundaria, por más que sean, digamos, la misma formación profesional, ¿no? Esto, digamos, como para que se pueda tener presente. El postulante al área curricular de educación para el trabajo de EBR secundaria o EVA ciclo avanzado no puede optar por un área curricular o especialidad distinta al que voluntariamente eligió y postuló, independientemente de las certificaciones o especialidades que posea. Esto guarda relación con la precisión anterior. Así también señalamos que el postulante para adjudicarse una vacante con cargo de profesor coordinador de ODEC, profesor coordinador de ONDEC, profesor coordinador de PRONOI, profesor en CRAEI, profesor coordinador en CRAEI, debe cumplir con los requisitos de formación académica requeridos para cada caso de acuerdo al anexo 6. Entonces, hemos tenido varias consultas, ¿no? Para el cargo de profesor coordinador de PRONOI, ¿en cuál de las modalidades de contratación se va a coberturar? ¿En la primera o en la segunda, que es de evaluación de expedientes? Entonces, aquí dejamos claro que ese cargo, al igual que los demás cargos de coordinadores ya mencionados, se van a coberturar en la modalidad de evaluación de expedientes y el postulante deberá de cumplir alguno de los requisitos de alguno de los órdenes de prelación del anexo 6. ¿Qué es lo que debemos de tener en cuenta? Si no puede asistir al acto de adjudicación, debe acreditar a un representante mediante carta poder. Ya lo hemos indicado. Si no se presenta al acto de adjudicación, mantiene la ubicación en el cuadro de méritos a la espera de nuevas convocatorias. Si decide no adjudicarse una vacante, igual también mantiene latente su ubicación en el cuadro de méritos. Si el postulante puede presentar su renuncia, claro que sí, y esta la debe de presentar ante el comité de contrato docente, excluyéndose así del cuadro de méritos correspondiente. Sobre los reclamos, ¿cómo proceder? ¿Qué hacer? Si de repente ante la publicación de resultados preliminares, el postulante con puntaje empatado en la prueba nacional, el comité establece el desempate aplicando la ficha de evaluación del anexo 13 que está en la presente norma. Frente a este resultado preliminar, el postulante está facultado para presentar su reclamo, debidamente fundamentado por escrito, ante el comité, quien dentro del plazo establecido en el cronograma procederá a absolverlo. Estimados participantes, en el cronograma se han establecido diferentes actividades. Las actividades que están asignadas a su participación, que es presentación del expediente, presentación de reclamos y adjudicaciones, en los días que están establecidos son los días que tienen que ser respetados por los respectivos comités de contratación. Si el comité resuelve el reclamo por escrito dentro del plazo establecido en el cronograma aprobado, la decisión adoptada será comunicada al postulante y en el caso corresponda, realizará en este caso el comité las correcciones a los resultados para su publicación final, con lo cual se da por agotada la actividad de la reclamación y estamos ya expeditos para el inicio de la adjudicación. Un tema adicional sobre la adjudicación de horas, y en este caso puntual, es para el segmento de plazas de EBR secundaria y EVA ciclo avanzado, donde la aprobación del cuadro de horas pedagógicas se puede generar contratos por bolsa de horas. Las horas para completar el plan de estudios de 20 horas pedagógicas a menos son adjudicadas por el comité al postulante respetando su orden de méritos. Es decir,
a quienes son parte del cuadro de méritos de la prueba nacional. El comité informa al área de personal de la UGEL la relación de las plazas por bolsa de horas de 20 horas a menos que no fueron adjudicadas en esta primera modalidad de contratación, para que sean comunicadas a los directores de las instituciones educativas y estos puedan efectuar la contratación por situaciones diferenciadas, es decir, puedan realizar sus propuestas. Bien, pasamos al siguiente tópico referida a la contratación por evaluación de expediente, que es la segunda modalidad de contratación que se está implementando en el presente proceso de contratación docente. ¿Quiénes pueden participar? ¿No? Y esta segunda modalidad de contratación se inicia siempre y cuando se hayan agotado los cuadros de méritos de la primera modalidad y aún todavía tengamos plazas pendientes de adjudicar. ¿Y quiénes pueden participar? Participan profesores de estudios en otros profesionales. ¿Y cómo participar? ¿No? A diferencia de la primera modalidad de contratación, ya quienes participaban en la primera ya formaban parte de un cuadro de méritos, ¿no? Y solamente se iba a aplicar un desempate a quienes compartían, digamos, un mismo orden de ubicación, es decir, a quienes estaban empatados. Pero en esta segunda modalidad, el postulante deberá de presentar su expediente en la UGEL de su elección a través de la mesa de partes física o virtual, señalando la modalidad educativa, nivel o ciclo y área curricular, especialidad o campo de conocimiento al que postula. Y en este caso se ha establecido que la UGEL pueda habilitar, ya sea su mesa de partes física o virtual. En algunas UGEL que de repente su ámbito de jurisdicción, su jurisdicción es, digamos, relativamente cercana, donde el postulante se puede desplazar rápidamente, habilitará su mesa de partes física. Pero en algunos casos tenemos UGEL de provincias que tienen zonas de alto desafío territorial, en donde trasladarse va a demandar, digamos, un tiempo considerable. Se les ha sugerido que además de la mesa de partes física, también habiliten una mesa de partes virtual. Asimismo, debe adjuntar los requisitos de formación académica, requisitos generales y requisitos específicos, y estos los encontramos en el artículo 13.1 y 13.2 de la norma de contrato docente, así como también los anexos 8, 9, 10, 11, 12 y 19 del Decreto Supremo 01-2023-Minedu, debidamente llenados, firmados y con la impresión dactilar en el plazo establecido en el cronograma. Y cuando nosotros nos referimos al cronograma para la segunda modalidad de contratación, un hito muy importante es la publicación de plazas para esta segunda modalidad, y esta se va a llevar a cabo el día 20 de febrero. Y la inscripción de los postulantes será entre el 21 y 24 de febrero. ¿Cuál es el procedimiento? También es un procedimiento diferenciado al de la primera modalidad de contratación. Y aquí nosotros tenemos como primer paso, el postulante presenta su expediente en la UGEL que elija, como hemos señalado, de manera virtual o presencial, según lo establezca el comité. Y como segundo paso, el comité de contratación de la UGEL verifique el cumplimiento de los requisitos y califique el expediente con los siguientes criterios. Y son 4 los criterios que se está considerando en la ficha de evaluación, y me refiero al anexo 13. El primero de ellos es la formación académica y profesional, con un máximo de 38 puntos. Segundo criterio es la formación continua, con un máximo de 3 puntos. El tercer criterio es la experiencia laboral, con un máximo de 24 puntos. Y el cuarto criterio son los méritos, con un máximo de 5 puntos. Como tercer paso, el comité realiza la publicación preliminar de los resultados, absuelve los reclamos y en caso los hubiera, los tendrá que absolver para que de allí tenga ya expedita la publicación final.
Como cuarto paso, la UGEL realiza la adjudicación de los postulantes. Esta adjudicación puede ser de manera presencial o virtual y se realiza por modalidad educativa, nivel, ciclo y área curricular, especialidad o campo de conocimiento de acuerdo al orden de prelación. Ahí sí quisiera detenerme, estimados postulantes. Si ustedes han tenido oportunidad ya de descargar el anexo 6, dentro del anexo 6 hay un enlace, deben de copiarlo y en una página de Google va a descargar. Y ahí lo tenemos ordenado por cada nivel educativo, área curricular y campo de conocimiento, en el caso del ciclo avanzado en EVA, y dentro de ellos está, digamos, claramente diferenciado cuál es el perfil por cada orden de prelación. Entonces, el cuadro de méritos que se va a establecer en esta segunda modalidad va a tener que ser por orden de prelación y dentro de ellos, dentro de cada orden de prelación, porque puede ser que más de un postulante comparte el mismo orden de prelación, dentro de ellos se aplicará un pequeño orden de méritos, ¿cierto? Entonces, la forma de adjudicar no es por el puntaje, sino es de acuerdo al orden de prelación. Se adjudicará primero a quienes están en el primer orden de prelación. Se termina con él o con los postulantes que están en ese primer orden de prelación y pasará al segundo orden de prelación. Se adjudicará al o los postulantes que estén en ese segundo orden de prelación y así sucesivamente hasta agotar todas las plazas. Finalmente, como quinto paso, el comité entrega el acta de adjudicación al docente, quien debe remitirlo firmado a la UGEL en un plazo de 24 horas para que posteriormente se emita la resolución de contrato, la cual tiene que ser emitida a través del sistema Nexus. ¿Qué es lo que debemos de tener en cuenta? ¿Qué es lo que se va a evaluar en este expediente? Se consideran los grados de maestría y doctorado. Como ustedes pueden ver, estimados participantes, no necesariamente tiene que estar asociado a alguna mención en educación. Es abierto. En cualquier mención, la cosa es que es presente en el grado de maestría y doctorado. Como segundo punto, se le otorga puntaje a los diplomados que tengan como mínimo 24 créditos, que son equivalentes a 384 horas, y que desarrollen aspectos pedagógicos en la modalidad educativa, nivel o ciclo y área curricular o campo de conocimiento de la plaza a la que postula. Ahí, estimados participantes, a diferencia del grado de maestría y doctorado, los diplomados sí tienen que ser, digamos, dirigidos al nivel y modalidad de la plaza a la cual están postulando. También se consideran como puntaje los certificados, diplomas o constancias que se consideran válidos y son los realizados en los últimos 5 años. Y ahí también hacemos una precisión. Y esto básicamente se hizo para los miembros del comité, que no se confunda el término diploma con diplomado, ¿no? En algunos casos hemos recibido alertas que a los diplomados se les estaba, digamos, exigiendo que sean dentro de los últimos 5 años. Y no es así. El diplomado no tiene fecha de caducidad, al menos para el proceso de contrato docente. Para la experiencia laboral antes del 2014, solo se otorga puntaje de 0.20 por cada mes laborado, independientemente que haya laborado en zona rural, frontera urbana. Y hacemos la precisión, solamente hasta antes del 2014, ¿no? Y esto, digamos, se va a complementar más adelante. La UGEL garantiza que el comité tenga acceso a la verificación de los padrones aprobados por el Minedu para poder corroborar y asignar el puntaje señalado a los postulantes. Las resoluciones de felicitación que se consideran válidas para el proceso de contratación son las resoluciones ministeriales y las resoluciones emitidas por la DREI UGEL según corresponda y se califican aquellas que sean por desempeño o trabajo destacado en el campo pedagógico reconocido de manera individual. Entonces ahí establecemos que se tiene que individualizar a la persona con el objeto del reconocimiento, ¿sí? Ahí hay que tener bastante en cuenta, se tiene que individualizar el reconocimiento, en este caso al beneficiario. Lo que se debe tener en cuenta al momento de calificar la experiencia laboral. Indicamos que la experiencia laboral como profesor tiene que tener una jornada mínima de 12 horas pedagógicas en un periodo lectivo. La experiencia laboral se evalúa con un máximo de 100 meses y se acredita en el caso de instituciones educativas privadas
el contrato de trabajo y los recibos por honorarios o boletas de pago o constancia de pago que especifique el inicio y término del contrato. Y en este caso también se ha establecido que en la constancia de pago, solo en la constancia de pago, se debe de consignar el inicio y término. Pero cuando yo presento mis boletas de pago, tengo que presentar todas las boletas de pago. En el caso de la experiencia laboral en instituciones educativas públicas, también se aprueba o se reconoce la resolución que aprueba el contrato y el contrato administrativo de servicios. Adicionalmente, las boletas o constancia de pagos. Y en el caso de las constancias, tiene que especificar el inicio y el término del contrato. También se considera la experiencia laboral como profesor coordinador en programas no escolarizados o de profesor coordinador de ODEC u ONDEC, siempre y cuando se postule a los mismos cargos en los que se acredita la experiencia. Asimismo, se considera como experiencia laboral para instituciones educativas y programas educativos solo de educación inicial la experiencia acreditada en el caso hayan sido contratados como promotoras educativas comunitarias, como las conocemos, PEC con sus siglas, de PRONOI, las cuales tienen que contar con el acto resolutivo de reconocimiento de pago de propinas emitida por la UGEL o por la DRE. Y acá viene lo que le decía en la lámina anterior, que se reconocía 0.20 como un único porcentaje a la experiencia docente hasta el 2014. Y acá viene el complemento. A efectos de otorgar puntaje por experiencia laboral en instituciones educativas ubicadas en zonas de frontera, zona rural o BRAEN, que en este caso el puntaje no es excluyente, es decir, puede ser que haya laborado en una institución educativa que es zona rural y a la vez está en por la zona BRAE, refiere con que no son excluyentes. El comité verifica de oficio las boletas de pago, constancia de pago en las que se califica la experiencia laboral, que coincida con el año en el que laboró en la institución educativa y la correspondiente identificación en los padrones aprobados desde el año 2014. Entonces, nosotros tenemos sí los padrones aprobados desde el año 2014, por eso es que a partir de ese año se puede otorgar puntaje diferenciado a lo que es la experiencia laboral. Adicionalmente a los 4 rubros de calificación, también se está reconociendo bonificaciones especiales a los postulantes. Y la primera de ellas es por tener la condición de discapacidad, la cual es otorgada a través de la ley 29973 y se otorga un 15%. ¿Qué es lo que se requiere? El postulante deberá de adjuntar al momento de presentar su expediente el certificado de discapacidad otorgado por los médicos certificados registrados en las instituciones prestadoras del servicio de salud, conocidas como IPRES, sean estas públicas, privadas y mixtas a nivel nacional, o por instituciones autorizadas, o en su defecto la resolución de discapacidad emitida por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad, CONADIS, o en su defecto también la copia simple del carnet. Como segunda bonificación tenemos la ley 29248 por ser personal licenciado de las Fuerzas Armadas, que se otorga el 10%. Para ello, el postulante deberá de adjuntar en la presentación de su expediente la copia simple del documento oficial emitido por la autoridad competente que acredite su condición de licenciado de las Fuerzas Armadas. Como tercera bonificación es la referida al deportista calificado de alto nivel, otorgada a través de la ley 27634, y en esta tenemos 5 pesos porcentuales. Y para todos ellos, la forma de acreditar es adjuntar junto al expediente el original o copia certificada, legalizada o autenticada del documento oficial vigente emitido por la autoridad competente que acredite la condición de deportista calificado de alto nivel. Y se le otorgará al postulante el 20% cuando haya participado en Juegos Olímpicos o Campeonatos Mundiales y se ubique en los 5 primeros puestos
o hayan obtenido récords o marcas olímpicas, mundiales o panamericanas. Se otorgará un 16% al postulante que haya participado en los Juegos Deportivos Panamericanos o Campeonatos Federados Panamericanos y se ubique en los 3 primeros puestos o hayan establecido récords o marcas sudamericanas. Se otorga un 12% a los postulantes que hayan participado en Juegos Deportivos Sudamericanos o Campeonatos Federados Sudamericanos y que hayan obtenido medallas de oro o plata o hayan establecido récords o marcas bolivarianas. Se otorgará un 8% al postulante que haya obtenido medalla de bronce en los Juegos Deportivos Sudamericanos o Campeonatos Federados Sudamericanos o participado en Juegos Deportivos Bolivarianos y haya obtenido medalla de oro y plata. Finalmente, se otorga un 4% a los postulantes que hayan obtenido medallas de bronce en los Juegos Deportivos Bolivarianos. Bien, ahora pasamos a compartir con ustedes algunas particularidades sobre las vacantes en instituciones educativas de educación intercultural bilingüe. En el caso de los postulantes, deberá de acreditar el dominio oral y escrito de la lengua originaria, conocer la cultura local y estar inscrito en el Registro Nacional de Docentes Bilingües de Lenguas Originarias. Esto es requisito para la primera modalidad de contratación y además deberán de cumplir, obviamente, con los requisitos de formación académica, requisitos generales y requisitos específicos de ser el caso. Entonces, todo aquel postulante que desee optar en la primera modalidad de contratación a una plaza que ha sido ya previamente identificada en una institución educativa EIB de cualquiera de sus 3 formas de atención, fortalecimiento, revitalización de la lengua o ámbitos urbanos, y que haya sido identificada que requiere la certificación, obviamente tendrá que acreditar cumplir con el nivel de dominio requerido para la lengua originaria de los estudiantes. Ahora bien, procedimiento, digamos, un poco distinto es para la segunda modalidad de contratación, que en este caso también se exige el cumplimiento del requisito del dominio de la lengua, pero si no hubiera postulantes que acrediten el nivel de dominio, pueden ser adjudicados postulantes con un menor nivel de dominio, ¿no? Y eso lo vamos a ver también más adelante. Entonces, también señalamos que si hay empate en el rango de prelación, predomina quien tenga el mayor nivel de dominio de la lengua originaria. El dominio de la lengua originaria no aplica para los postulantes que deseen presentarse a las áreas de educación física, para el aula de innovación pedagógica y para el área de inglés. ¿Cuál es el procedimiento en el caso ya de la segunda modalidad de contratación? Como se ha señalado ya, se presenta el expediente según el orden de prelación en el cual se ubique el postulante. Las educativas EIB de fortalecimiento solo necesitan el registro o evaluación del AUGEL de dominio de la lengua originaria. Organizaciones educativas EIB de lengua amazónica, de revitalización y ámbito urbano, el requisito del dominio de la lengua es deseable. Es decir, puede ser que tenga un postulante que acredite el nivel de dominio, algún nivel de dominio de la lengua originaria. Obviamente, cuando estamos adjudicando alguna plaza de lengua amazónica, pues él tendrá la prioridad. Pero si no hubiera, obviamente la misma norma establece que ya ese requisito es deseable, con lo cual bien pueden adjudicarse postulantes que no acrediten el nivel de dominio. Pero para las plazas que están ubicadas en instituciones educativas de lengua originaria de zona andina, sí es obligatorio el nivel de dominio, algún nivel de dominio, con lo cual allí se va a tener que solicitar a la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe la aplicación de una evaluación excepcional para poder determinar qué postulantes cuentan con algún nivel de dominio. Con respecto a la contratación excepcional, en las vacantes no adjudicadas, en el nivel inicial por el comité, en este caso solo para el nivel inicial, la directora de Institución Educativa EIB, en coordinación con las autoridades o representantes de la comunidad, proponen en orden de prelación algún postulante o alguna postulante que se encuentre en alguno de los órdenes de prelación y que además debe de cumplir con los requisitos generales específicos y además con los anexos ya detallados, ¿no? 8, 9, 10, 11, 12 y
2019. Bien, con respecto a la renovación de contrato docente para este año, y obviamente aquí ya entramos al segmento de quienes están postulando para la modalidad de educación técnico-productiva. Indicamos que la renovación de contrato, ¿no?, de servicio docente aplica para quienes laboraron en el año 2022 en la modalidad de educación técnico-productiva. La misma se inicia el 30 de enero, para la cual el profesor debe de cumplir con los siguientes requisitos: haber sido contratado en plazas de educación técnico-productiva con título de profesor o licenciado en educación o con título profesional universitario no pedagógico o con título profesional técnico. Adicionalmente a ello, deberá de contar con evaluación favorable de su desempeño laboral, contar con vínculo laboral consecutivo mínimo de 3 meses en la misma vacante, contabilizado hasta el último día hábil del mes de diciembre del año 2022. La vacante objeto de renovación se encuentre disponible para el siguiente año lectivo y no se encuentre dentro del número total de vacantes declaradas excedentes o identificadas como excedentes en el CEPRO de origen. Asimismo, deben de contar con la misma especialidad, es decir, la misma plaza en la cual estuvo el profesor contratado hasta el 31 de diciembre del 2022 es la misma que debe de estar vacante para el presente año, así como también debe de tener la misma especialidad u oferta formativa. Quienes cumplan además con los requisitos señalados en el artículo 26 y 29 de la norma de contrato docente aprobado por el Decreto Supremo 01-2023-Minedo. Compartimos el procedimiento también para la renovación de contrato. En este caso deben de presentar el desistimiento, si así lo tienen a bien. El postulante que no desee ser renovado tiene para poderlo presentar del 30 al 31 del presente mes. Corresponde al comité evaluar entre el 1 al 3 de febrero. Si en caso hubiera alguna, digamos, disconformidad con el resultado de la evaluación, el postulante puede presentar la evaluación el día 6 de febrero. El comité corresponde absolver el reclamo el día 7, con lo cual el comité, el día entre el 8 y 9 de febrero, eleva a la UGEL el oficio de propuesta de contrato de servicio docente para el año lectivo 2023. 3 actividades que están a cargo del área de personal, y es bueno que ustedes, estimados postulantes de la modalidad de educación técnico-productiva, sepan. Entre el 10 al 13 de febrero, el área de personal verifica que los profesores a quienes se les renovará el contrato cumplan con las condiciones señaladas. No olvidemos que el comité de contrato, el comité de evaluación, lo único que va a verificar es la aplicación de la ficha de evaluación. Las demás condiciones están a cargo de la oficina de personal para su verificación. También deberán de publicar la relación de profesores a quienes se les renovará el contrato, y eso será el día 14 de febrero. Deberán de publicar la relación de profesores cuya vacante en las que laboraron no se encuentra disponible, eso será el 15 de febrero, es decir, muy a pesar que hayan superado la evaluación de desempeño, su plaza puede ser que haya sido racionalizada y hayan reubicado a otra entidad, a otra institución educativa, o en su defecto haya cambiado la especialidad u oferta formativa, o en alguna de las 2 reasignaciones, sea regular o excepcional, esa plaza haya sido coberturada. ¿Qué le corresponde en este caso a la DRE o al UGEL el día 16 de febrero? Emitir la resolución que apruebe el contrato. El día 17 de febrero, al área de personal comunica al comité la relación de profesores a los que se les estará renovando, siempre y cuando estos formen parte de algún cuadro de méritos. Y el día 17 también la UGEL reportará a la DRE o a la que a sus veces las vacantes que han quedado, digamos, libres sin ser renovadas. ¿Quiénes evalúan el desempeño? En este caso va a estar a cargo de un comité. En caso del CETPRO tenga plaza de director y esté, digamos, coberturada por director designado, director encargado, o cuente con una plaza de profesor nombrado, ¿no? Nombra a quien se le encargue las funciones de dirección, pues él tendrá que asumir como director del CETPRO junto con un especialista en educación de CETPRO o a quien se le asigne la función de monitorear al CETPRO,
serán quienes apliquen la ficha de evaluación a los docentes que estuvieron contratados hasta el 31 de diciembre del año pasado. Y en el caso del CEDPRO no tenga plaza de director y tampoco cuente con profesor nombrado a quien se le encargue las funciones, quien estará a cargo de aplicar la ficha de evaluación es el jefe de gestión pedagógica y un especialista en educación de técnico productivo. Hasta ahí, estimados participantes, ha sido esta primera parte. Para mayor información, a efectos de poder descargar lo que implica la normativa, infografías, los 20 anexos, los invitamos a visitar la siguiente página web, www.minedu.gov.pe/reforma-magisterial/contrato.php, y para consultas al correo contratodocente@minedu.gov.pe. Adelante, estimada Inés. Muchas gracias, doctor Andrés. Estamos seguros que toda la información que ha brindado va a ser de gran utilidad y facilitará la participación de los postulantes. Sin más preámbulos, vamos a dar pase a las preguntas que nos han dejado a través de la plataforma para poder absolver las dudas que tienen todos los docentes que nos acompañan esta tarde. La primera pregunta es de la profesora Lourdes Soledad León Vergara y nos dice: en caso de empate, ¿qué documentos se deben presentar? ¿El audio? Bien, muchas gracias. Gracias, disculpen. Estimada Lourdes, gracias por su pregunta. En caso de que compartan empate en el orden de ubicación del cuadro de méritos de la prueba nacional, los profesores, adicional a acreditar el requisito, ojo, adicional a acreditar el requisito para el grupo de inscripción, es decir, citamos igual un ejemplo. ¿Cuál es el requisito para, digamos, postular a una plaza del nivel primaria? Es tener el título de profesor o licenciado del nivel primario. Si no tuviera empate, presento mi título y con eso estoy cumpliendo con acreditar el requisito de formación académica. Adicionalmente, debo de presentar los demás documentos que son, pues, las declaraciones juradas y demás. Pero si comparto yo un empate con otro postulante, debo de presentar, además, si tengo una segunda especialidad, si tengo mi grado de maestría, mi grado de doctor, diplomados, capacitaciones, experiencia y méritos. Es decir, debo de presentar todo lo que me va a otorgar un puntaje de acuerdo al anexo 13. Ok, muchas gracias. Nos preguntan aquí también, ¿las instituciones educativas que son E y B solo se podrán presentar docentes con manejos de lenguas originarias? Bien, un saludo a quien ha formulado la pregunta, ¿no? A ver, se debe de tener en cuenta que la SUGEL, al momento de realizar la convocatoria, ¿sí?, es un único listado de plazas, donde va a haber plazas que son monolingües como plazas que son E y B. Y dentro de las que son E y B, hay plazas que sí requieren la certificación de la lengua y hay otras que no requieren la certificación de la lengua. Entonces, el postulante que más o menos viendo sus expectativas cumple con el nivel de dominio, ¿sí?, está inscrito en el Registro Nacional de Docentes Bilingües, obviamente tiene que presentar todo ello dentro de su expediente, teniendo en cuenta también la modalidad en la cual se está presentando, ya sea en la primera, que es como consecuencia de haber rendido la prueba nacional, o en la segunda, que es por evaluación de expediente. Muchas gracias. La siguiente pregunta de la profesora Karina es: ¿no hay posibilidad de que un título con fecha de noviembre participe? Ya está en la SUNEDU, nos precisa. Bien, estimada profesora Karina, debemos tener en cuenta que la primera modalidad de contratación, que es la contratación por haber rendido la prueba única nacional o prueba nacional, es una extensión del proceso de nombramiento, es la última parte del proceso de nombramiento. Entonces, se rige bajo las consideraciones de la resolución viceministerial 081-2022-MINEDU. Y ahí sí quisiera hacer una precisión. Debemos de diferenciar emisión del título con el registro del título.
La emisión del título obviamente es aquella fecha que ha consignado la Casa Superior de Estudios cuando nos entrega el título. Y esa tiene que ser la fecha hasta antes del inicio de la actividad de inscripción, es decir, hasta antes del 5 de julio. Mientras que el registro del título, que tiene que ser en este caso, ya sea en la SUNEDU o en la dirección regional donde corresponda, ese registro obviamente puede ser hasta antes de la presentación de su expediente. Entonces ahí, por favor, distingamos esos dos escenarios. La siguiente pregunta del profesor Adolfo Olivares es, ¿un docente que está nombrado en EBR y nunca trabajó en EVA puede acceder a un contrato en EVA? Bien, estimado profesor Adolfo, entiendo que usted es un docente nombrado en educación básica regular. Debemos de tener en consideración que el Decreto Supremo 2023-MINEDU establece en su segunda disposición complementaria lo referido a la doble percepción de ingresos. Y se ha regulado que quien se encuentre en condición de nombrado o contratado, es decir, quien tenga ya un vínculo laboral preexistente, no puede acceder por doble percepción a un contrato en una plaza orgánica, en una plaza eventual o en una plaza de reemplazo. Es decir, que tenga una jornada completa. ¿Puede acceder a una doble percepción? Sí, y lo puede hacer en contratos por horas. Es decir, en un contrato con una jornada laboral de 20 horas a menos. Y para ello, obviamente, tiene que seguir todo el procedimiento que la segunda disposición complementaria del Decreto Supremo 01-2023-MINEDU ha establecido. El profesor Luis Miguel Eneque Pasache nos consulta o nos pide que por favor se explique el anexo 19. Bien, voy a permitirme ubicar el anexo 19. Bien, el anexo 19 es una carta, ¿sí?, que el director de la institución educativa otorga, en este caso al profesor, que le solicita la posibilidad de poder ser adjudicado a través de una doble percepción. Y lo que se está regulando en esa carta es que el director, digamos, indique, ¿sí?, cuál va a ser su horario, ¿sí? En el mismo anexo indicamos, en atención a su solicitud, porque obviamente tiene que haber un pedido formal, ¿sí?, tienen que consignar el número del expediente a través del cual se me requiere que certifique el turno y horario de ingreso y salida en el cual usted va a laborar en el presente año lectivo, es decir, en el año 2023, y en honor a la verdad, es el director de la institución educativa o directora quien señale cuál va a ser el turno, la hora de ingreso y la hora de salida. ¿Esto para qué? Para de repente evitar lo que en años anteriores llegaban como alertas, ¿no? Se otorgaba un horario y que a las finales en el desarrollo del año lectivo se iba cambiando, ¿no?, ya sea el horario de ingreso o los días de atención. Entonces, lo que en este caso se ha buscado con este anexo 19 es que, en honor a la verdad, lo que se declare, ¿sí?, en este momento sea lo que se mantenga durante todo el año lectivo. Muchas gracias. La siguiente pregunta del profesor Oscar Santos es, ¿los colegios de convenio o contrato diferenciado cuándo presentan su expediente? ¿Es virtual o presencial? Bien, estimado profesor Oscar, gracias por la pregunta. Entonces, ahí nosotros podemos señalar que los contratos por situaciones diferenciadas, ¿sí?, se llevan a cabo entre el 30 de enero y el 10 de febrero. Este tipo de contratación no está atado, digamos, a que tiene que concluir primero la primera o la segunda modalidad de contratación, por cuanto es porque el director o promotor tiene la propuesta o tiene la facultad de proponer, ¿sí?, y puede proponer a un profesor que se encuentre en el cuadro de méritos de la prueba nacional, como no también, ¿no? Si no está en el cuadro de méritos de la prueba nacional, tendría que remitirse al anexo 6,
y puede ubicar o puede proponer a un profesor que se encuentre en alguno de los órdenes de prelación, desde el primer orden o se encuentre en el último orden de prelación, pero siempre que cumpla con el perfil de alguno de ellos. Muchas gracias. La siguiente pregunta es de la profesora María Luisa y nos dice, si he participado de la prueba nacional, ¿puedo participar en contratación por evaluación de expedientes? Estimada profesora María Luisa, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, ¿no? ¿Puede participar? Claro que sí. ¿Y cuándo sería eso? Cuando de repente la profesora María Luisa, en la UGEL en donde se encuentra registrado o inscrita para digamos, ser adjudicada por la primera modalidad de contratación, no alcanzó una plaza, ¿sí? Pero de repente ve alguna UGEL cercana. En esa UGEL cercana todavía hay plazas vacantes de su mismo nivel y modalidad, en donde se culminó con el cuadro de méritos. Entonces, allí lo que tenemos que hacer, o en este caso lo que tiene que hacer la maestra María Luisa, es ver cuándo va a hacer la presentación de expediente en la segunda modalidad en esa siguiente UGEL y presentará su expediente para que participe en la segunda modalidad de contratación. Ok, la siguiente pregunta es, ¿la carta poder es simple o notarial? Bien, interesante la pregunta al profesor Secanto, ¿sí? La carta poder es simple, ¿no? Se les ha indicado en las videoconferencias, tanto para los implementadores realizadas estas entre el día miércoles y ayer jueves, que no se le exija al postulante que esa carta sea legalizada, ¿no? Basta y sobra que sea una carta simple en donde la firma sea, digamos, legible, y con eso esto serviría. Es una carta poder simple. Muy bien, la siguiente pregunta de la profesora Juana Munaico. ¿Se van a fedatear los documentos? Bien, estimada profesora Juana, muchas gracias por la pregunta. Los documentos a ser presentados son en copia simple, no tienen que ser fedateados. Eso también se ha dejado en claro en las videoconferencias con los comités de la SUGEL para que no se les exige el fedateo, porque obviamente la UGEL como entidad tiene la posibilidad de realizar un control posterior si en caso tuviera duda de algún documento que se ha presentado, ¿no? Entonces, para eso solamente al momento de la inscripción son copias simples. Continuando, la siguiente consulta es de la profesora María Luisa Cornetero García, que nos dice, para presentarse en la modalidad de evaluación por expediente, ¿se debe renunciar al cuadro de méritos? Gracias, profesora María Luisa. No es, digamos, requisito, no se exige que vaya a renunciar a un cuadro de mérito, ¿no? Porque obviamente si no tengo una vacante en mi cuadro de méritos que estoy por la prueba nacional y tengo de repente además otra formación académica en donde veo que ya se agotó el cuadro de méritos y la UGEL está convocando para la siguiente modalidad, me puedo presentar, ¿no? Eso no significa que yo deba de renunciar al cuadro de méritos de la PUN. Lo que va a significar es que si yo ya me adjudiqué y de repente posteriormente aparezca plaza del nivel y modalidad en donde estuve en el cuadro de méritos de la primera modalidad, no me voy a poder adjudicar, porque obviamente ya fui atendido en la modalidad de evaluación de expediente. La profesora Carmen nos consulta, ¿una docente nombrada puede presentarse para una plaza de coordinadora de PRONOI? Bien, estimada profesora Carmen, muchas gracias por la pregunta. Ya está nombrada. Entonces, la plaza de docente coordinador o de profesor coordinador de PRONOI es una plaza orgánica. Entonces, ahí nos tendremos que remitir a lo que se ha regulado ya en la segunda disposición complementaria final de la norma de contrato docente, donde se ha establecido que no puede existir doble percepción en plazas orgánicas eventuales o de reemplazo. La profesora Estrella nos dice,
¿Qué pasa si un docente contratado toma una plaza orgánica y en el transcurso de las etapas de nombramiento, un docente se nombra tomando dicha plaza? ¿El docente asume automáticamente su plaza? ¿Qué sucederá con los docentes contratados? Estimada profesora Estrella, muchas gracias por la pregunta. Debemos de tener en cuenta que el cronograma del proceso de nombramiento docente ha sido modificado. Entonces, el nombramiento que estaba previsto se inicie el 1 de marzo de este año, obviamente va a ser con vigencia 1 de marzo del siguiente año, con lo cual no va a haber, digamos, que se pueda perjudicar a un docente contratado. Digamos, el contexto en el cual la profesora Estrella nos está formulando su consulta no se va a evidenciar en este año. La profesora Magi Sosa nos dice, para los colegios por convenio, ¿es necesario el oficio de propuesta de la institución educativa fuera del curso de religión? Sí, efectivamente, es necesario que el profesor cuente con la propuesta respectiva del director o promotor de la institución educativa. Muchas gracias. El profesor Roger Ijar, ¿puede poner ejemplo de qué otros profesionales pueden participar en la segunda etapa o modalidad? Estimado profesor Roger, le invito a poder revisar el anexo 6, ¿sí? Y es de acuerdo a cada nivel y modalidad, ¿no? Por citar un ejemplo, estoy buscando uno de los perfiles. Bien, por decir, para el área curricular de inglés, en EBR, en el orden de prelación número 15. Ojo, miren, todavía está en el orden de prelación número 15, tenemos titulados en otras carreras. Y cuando decimos en otras carreras, no son docentes, puede ser lingüista, puede ser contador, puede ser administrador, ¿no? Que obviamente cuenten con las demás certificaciones internacionales del dominio del inglés. Pero si ustedes se pueden dar cuenta, está en el orden de prelación número 15, es decir, todavía hay 14 órdenes de prelación que están delante de él, ¿no? Y que obviamente las que están delante, o los primeros, son los que necesariamente deben de tener formación docente. La siguiente pregunta es del profesor Cristian Ártica, nos dice, con respecto al punto anterior, respecto a que el postulante de no asistir se mantiene en el cuadro, ¿nunca se terminará con el cuadro de mérito? Bien, agradecer la pregunta. Esto es lo que se ha regulado, ¿no? Si el postulante no está presente, digamos, no se le va a retirar del cuadro de mérito. Con lo cual, si hubiera algún postulante que siempre no va a estar presente, ese cuadro de méritos, por emplear una definición, no se va a terminar. Pero igual, si de repente este postulante es el último en ser llamado y no está presente, se concluye, digamos, ya no tenemos más postulantes que estén presentes para ser adjudicados y él es el último en ser llamado, obviamente se habilitará la siguiente modalidad de contratación. La siguiente pregunta de la profesora Ivonne Ruiz es, si el postulante cuenta con doble especialidad, llámese inicial primaria, ¿puede participar en ambas especialidades? Bien, estimada profesora Ivonne, saludar a su pregunta. Puede participar, puede postular en una o en otra, digamos, nivel educativo, pero siempre postulando a una sola mujer. Es decir, no podría presentar dos expedientes, uno para inicial y otro para primaria. Tendría que decidirse por uno de ellos. La siguiente pregunta de la profesora Mary González. En la primera modalidad de contratación, ¿también se puede postular con bachiller? Estimada profesora Mary, agradecido por su pregunta. En la primera modalidad de contratación, nos tenemos que remitir a los perfiles de acuerdo a los grupos de inscripción de la Prueba Única Nacional. Es decir,
de la resolución viceministerial 081-2022-Minedu. Y en ellos ningún perfil admite bachiller, todos son titulados en educación. La profesora Shanita Andia nos dice, ¿las constancias de E y B es para todas las áreas? Bien, muchas gracias, profesora Shanita, por la pregunta. En la implementación del modelo de servicio educativo de la educación intercultural bilingüe, tenemos tres formas de atención. Y una de ellas, entre ellas, diferenciadas. En la forma de atención de fortalecimiento decimos que todas las plazas de inicial y primaria, ahí son todas, ¿no? Y en secundaria, solamente en las áreas curriculares de comunicación y ciencias sociales, se requiere la certificación del dominio de la lengua originaria. En la forma de atención de revitalización de la lengua, en inicial y primaria, es el 75% de todas las plazas. Mientras que en secundaria es en comunicación y ciencias sociales y corresponde a la Dirección de Educación Intercultural Bilingüe identificar qué plazas son las que van a requerir la certificación del dominio de la lengua. Mientras que en la forma de atención de ámbito urbano, tanto en inicial y primaria es el 33%. Y en secundaria solamente en las áreas de comunicación y ciencias sociales, la de IBLA que va a identificar. Con lo cual, ante la pregunta de la profesora Shanita, ¿todas las áreas van a requerir? En el nivel inicial y primaria requerirán en donde sean identificadas como requisito del dominio de la lengua la certificación. Mientras que en secundaria solamente en el área curricular de comunicación y ciencias sociales donde las plazas hayan sido identificadas que requieren la certificación del dominio de la lengua. La siguiente pregunta del profesor Roger es, en una bolsa de 20 horas donde 10 horas son de ciencias sociales y 10 de desarrollo cívico, ¿a qué postulante le correspondería adjudicarse? ¿Al que postuló a ciencias sociales o al de desarrollo cívico? Bien, interesante la pregunta. Tenemos una bolsa de horas que son de 20 y está compuesta por 10 horas de ciencias sociales y 10 horas de DPCC. ¿Cómo adjudicar? Obviamente habíamos dicho que los contratos de 20 horas a menos en un primer orden van a formar parte del listado de plazas para la primera modalidad de contratación para que algún profesor, ¿sí?, del cuadro de méritos de la prueba nacional pueda optarlos. Entonces, corresponderá a la UGEL ubicarlo, ya sea en el cuadro de méritos en la lista de plazas de ciencias sociales o en la lista de plazas de DPCC, toda vez de que estas dos áreas curriculares son afines. Entonces, ¿cómo se va a adjudicar? Todo va a depender de en qué lista lo haya ubicado la UGEL. La profesora Luis Savage nos hace llegar la siguiente consulta. Queremos saber si el cronograma es oficial para todas las UGELes o depende de cada una. Interesante la pregunta, profesora Luz. El oficio múltiple 016-2023-Minedu establece un cronograma estándar para todas las UGEL a nivel nacional. Pero obviamente puede ser que, de acuerdo al contexto y a la realidad, algunas UGEL tengan de repente menor cantidad de postulantes y otras tengan mayor cantidad de postulantes. ¿Se puede modificar ese cronograma? Sí se puede modificar ese cronograma. ¿Puedo yo acortar, digamos, días asignados a alguna actividad? Sí puedo acortar, pero lo que se ha establecido en la norma de contrato docente es que los días asignados a la participación de los postulantes no pueden ser reducidos. Es decir, si yo tuve de repente 5 días para la publicación de plazas y 3 días para la recepción de expedientes, yo puedo reducir de 5 días de la publicación a 4, pero lo que no puedo hacer es reducir los días para la recepción de expedientes. Siempre tengo que respetar que sean los 3 días que se ha establecido en el cronograma propuesto a las direcciones regionales de educación. Muy bien. La profesora Margarita Chumpitas nos dice, la presentación de expedientes es solo
¿Se cuenta solo la formación académica o también el tiempo de servicio como resoluciones y boletas? Bien, estimada profesora Margarita, interesante la pregunta y ahí me permito de repente graficar dos escenarios. ¿Sí? Si el profesor se encuentra en el cuadro de méritos de la primera modalidad y no tiene empate, presentará el documento con el cual acredite la formación académica y obviamente los requisitos, que es menor de 65 años, que goza de buena salud física y mental, y ese es el anexo 8, así como también de repente algunos requisitos específicos y los anexos. Con eso estaría cumpliendo con acreditar el perfil. Mientras que para la modalidad de evaluación de expediente, yo sí tengo que presentar todo. ¿Por qué? Porque va a depender de cuánto más puntaje acumule para poder tener una mejor ubicación en mi cuadro de méritos. ¿Sí? Porque en la primera modalidad yo no necesito subir orden de méritos porque yo ya estoy en un orden de méritos. ¿Sí? Entonces, eso de repente como respuesta a la pregunta de la profesora Margarita. Muy bien, la siguiente pregunta es de la profesora Jacqueline Guaraca, que nos dice, por favor, ¿podría aclarar el anexo 6? ¿A qué se refiere lo que indica para la etapa de contratación directa? Luego dice por evaluación de expedientes y contratación excepcional. Bien, estimada Jacqueline, muchas gracias por su pregunta. Nosotros tenemos dos modalidades de contratación y contrataciones diferenciadas. Y dentro de la contratación diferenciada tenemos la contratación directa, ¿cierto? Que obviamente es una excepcionalidad porque la regla es que todas las plazas deben de ir para la primera y segunda modalidad, pero por la naturaleza de la institución educativa donde se encuentra la plaza, es decir, si es de convenio, o de repente por la cantidad de horas que tiene la plaza, ¿no? Hemos indicado de que el director de institución educativa puede proponer en las horas del nivel primaria de 12 horas a menos, entonces ahí obviamente el director hace una propuesta y eso ya lo desarrollamos en el cuerpo de la norma, pero todas ellas son contrataciones diferenciadas. La siguiente pregunta es del profesor Jorge Antonio Enciso y nos dice, él nos comenta que entró a laborar de mayo a diciembre y quisiera saber si se contabiliza este periodo. Bien, estimado profesor Jorge, la experiencia laboral, como ya le hemos indicado, se acredita por las instituciones educativas públicas con la resolución directoral que aprueba el contrato y las boletas o constancias de pago y establecemos puntajes por mes, ¿no? Entonces, si laboró de mayo a diciembre, estamos hablando de que está acumulando aproximadamente 8 meses, entonces le correspondería el puntaje por esos 8 meses. La siguiente pregunta de la profesora Gaby Vázquez es, ¿el orden de prelación es para la prueba nacional o solo para la segunda etapa? Aclarar, por favor. Bien, cuando nosotros hablamos del orden de prelación, debemos de automáticamente ver los cuadros de méritos de la prueba nacional. Entonces, me parece que está en la columna casi en medio, dice orden de prelación, 1, 2, 3, 4. Entonces, esa es la ubicación en la cual el postulante va a ser llamado. Mientras que para la segunda modalidad, yo presento mi expediente y recién cuando el comité revisa que cumplí los requisitos, aplica el anexo 3, que es la ficha de evaluación, ellos sacarán un orden de prelación, es decir, un cuadro de méritos preliminar, ¿cierto? Y en la segunda modalidad también lo va a segmentar por orden de prelación excluyente, de acuerdo al anexo 6. Muchas gracias. Ahora la profesora Rosa Loaiza nos dice, en el anexo 13, ¿qué se adjunta? Ya que en la normativa menciona que eso es para el comité de puntaje. Bien, interesante la pregunta, profesora Rosa. Diferenciemos modalidad de contratación, la primera modalidad de contratación y la segunda. En la primera, como ya se ha indicado, todos los postulantes ya están en un orden de prelación.
solamente sobre quienes están empatados, es decir, comparten la misma ubicación, el mismo orden de méritos, el comité aplicará el anexo 13, es decir, evaluará su expediente para poder romper ese desempate. Mientras que para la segunda modalidad de contratación, el comité desde el inicio aplicará el anexo 13 a todos los postulantes. Entonces ahí debemos de, digamos, diferenciar en qué momento el comité va a aplicar el anexo 13, tanto en la primera modalidad de contratación como en la segunda. Por aquí ya viendo las últimas preguntas, la profesora Rosa Rodríguez nos dice, ¿los diplomados tienen fecha de caducidad para nombramiento y contrato? Bien, estimada profesora Rosa, con respecto a los diplomados, para el proceso de contrato docente, que es obviamente lo que está a cargo de la Dirección Técnico Normativa Docente, no tienen fecha de caducidad, ¿no? Obviamente ya la pregunta por el ámbito del proceso de nombramiento no podría responderlo porque no está bajo la competencia de la IDEN. La profesora Ignacia de la Cruz nos dice, si fui adjudicada como auxiliar, ¿podré participar en la adjudicación según cuadro de méritos en mi nivel y luego renunciar a la plaza de auxiliar? Bien, debemos de tener en cuenta en este caso de que ya hablamos que fue adjudicada como auxiliar de educación, ¿cierto? Entonces, obviamente su vigencia de contrato va a ser a partir del 1 de marzo. Al momento de presentarse para querer ser adjudicada en una plaza de profesor, va a tener que presentar su declaración de doble percepción. Y en este caso ahí el comité va a advertir, ¿no? Lo que se le tendría que sugerir es que la profesora pues obviamente tome una decisión, ¿no? Porque los anexos son bien claros y el comité va a aplicar lo que dice el anexo. Ya fue contratada, tiene una doble percepción y obviamente se ha establecido de que no puede haber un siguiente contrato de alguien que ya tiene un vínculo en plaza orgánica eventual o de reemplazo. Vamos ya, doctora Andrés, con la última pregunta. Nos dice la profesora Luz Rivera, por favor, quisiera saber cómo acredito mis años de experiencia como promotora educativa para adjuntar en mi trayectoria profesional. Interesante la pregunta. Como promotora educativa comunal o PEC, lo que debe adjuntar son las resoluciones de pago, porque obviamente ahí no les entregan boletas, son solamente las resoluciones. Ok, creo que para terminar podemos aquí leer esta última pregunta del profesor Miguel Ángel Manrique, que nos dice, si hay una plaza de comunicación en un colegio EIB, pero la plaza es solo de comunicación, sin ninguna hora de quechua, ¿es necesario tener la constancia EIB? Estimado profesor, lo que le sugeriría en ese caso es que se cerciore si efectivamente en la publicación de las plazas hay una columna donde se ha nominado requiere certificación. Si indica que sí requiere certificación, obviamente allí el comité a quien desea adjudicarse le va a requerir que tenga la acreditación del nivel de dominio de la lengua y además estar inscrito. Pero si indica, digamos, el casillero está en blanco, significa que no requiere certificación. Entonces, puede ser que esté en una institución educativa EIB, pero que en la proporción esa plaza no se haya identificado que requiere el dominio de la lengua. Entonces, obviamente, puede ser contratado ahí un profesor monolingüe. Muchas gracias, doctor Andrés. Vamos a dar por culminada esta transmisión en vivo, no sin antes recordarle, agradecer en primer lugar a todos los docentes que nos han acompañado durante esta actividad, más de 13,000 docentes que están aquí pendientes y que tienen interés de saber sobre este proceso de gran importancia. Queremos recordarles que toda la información sobre este proceso pueden encontrarla en www.minedu.gov.pe/reforma-magisterial/. Aquí podrán encontrar la normatividad vigente, documento de preguntas y respuestas, los cronogramas y los anexos que pueden descargar para poder presentar su expediente. Doctor Andrés, ¿tiene algunas palabras finales antes de concluir esa transmisión? Sí, estimada Inés, digamos,
manifestar a todos nuestros oyentes, maestros, maestras, que estén atentos. Visiten la página web de la Ley de la Reforma, donde van a poder encontrar todo el material, desde la norma, infografías, los anexos, así como también estén atentos a la publicación de los diferentes oficios, ¿no? El cronograma es único a nivel nacional. Como ya lo he explicado, el cronograma puede sufrir variaciones, pero los días que se han asignado para la actividad de los profesores, como es presentación de expedientes, presentación de reclamo y adjudicación, no debe variar. También se ha recomendado a las UGEL que puedan habilitar tanto su mesa de partes física como su mesa de partes virtual para brindar la facilidad a los postulantes para que puedan presentar su expediente. También recomendar a ustedes, estimados participantes, ser bastante minuciosos al momento de elaborar su expediente. Si bien es cierto, se ha considerado la posibilidad que aquel que no pueda presentar lo haga hasta el mismo momento de la adjudicación, pero sería lo ideal que desde el inicio vaya su expediente, digamos, completo, ¿no? Entonces, agradecer por su participación a nombre de nuestro director de Dirección General y nuestro director de la ITEN. Muchas gracias. Muchas gracias nuevamente a todos y todas las docentes que nos acompañan de las diferentes regiones del país y que se han reunido para esta transmisión en vivo, ¿no? En este webinar, que fue convocado por la Dirección Técnico Normativa de Docentes. Nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos y todas. Ministerio de Educación.